Buenas tardes. El día de hoy, el Colegio de México, a través del Centro de Estudios Internacionales, ha tenido el honor de recibir la presencia del embajador de nuestro país ante la República Islámica de Irán, el embajador Ulises Canchola. Bienvenido, embajador, al Colegio de México. Esta es su casa. El embajador mañana cumple justamente 2 años de haber sido designado embajador de nuestro país en ese país del Golfo. Esta embajada es concurrente en otros países de Asia Central, como son Afganistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Embajador, me gustaría iniciar esta conversación con si nos pudiera, pidiéndole que nos hiciera un diagnóstico muy general de la relación bilateral México-Irán, una relación que tiene ya muchos años de existir y que sin embargo ha, digamos, tenido diversas etapas. En particular pienso en algo de todos muy conocido, algo muy reciente, que es este acuerdo nuclear al que llegó Irán con la comunidad internacional en julio del año pasado, de 2015, y que México aplaudió. Es un acuerdo que en cierta medida coadyuvó a la reintegración parcial, relativa, pero reintegración a fin de cuentas de Irán al sistema internacional. En este sentido, o desde esta perspectiva, ¿cuáles serían desde, digamos, los elementos de cambio y de continuidad más importantes que ve en nuestra relación? ¿Habría un antes y un después con Irán después de tras este acuerdo nuclear de 2015? Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora Tawil, por la oportunidad de platicar con el Colegio de México. Con respecto a la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de esta relación bilateral? Usted comentaba que la relación data de varios años. De hecho, llevamos más de 100 años de relación bilateral. 50 si consideramos la relación diplomática formal, que conmemoramos hace año y medio, en el 2014. Y hubo actividades para conmemorar esa fecha. Sí hemos tenido, como cualquier otra relación, un proceso y periodos también. Yo creo que en el contexto actual los dos países transitan por un contexto internacional muy propicio y también un contexto interno político propicio que nos permite hablar de la necesidad y la importancia de profundizar el diálogo y consolidar la relación bilateral. Y yo creo que este ejercicio debe hacerse en 3 niveles. El primero es el nivel cultural, el segundo el económico y el político. Culturalmente, ¿por qué? No escapa a la atención de ninguno que ambas sociedades tienen a sus espaldas más de 30 siglos, en el caso de México, de historia, poco más en el caso de Irán. Es decir, somos sociedades que llevamos un muy buen rato desarrollándonos y recreándonos también. Y eso nos da también pues cierta ascendencia para poder hablar con mayor autoridad, si se quiere. Somos 2 culturas que pesamos y que contamos. Por otra parte, dicho sea de paso, Irán es cuna de civilización y actualmente es un punto de proyección cultural importante. Para México es fundamental lograr un acercamiento cultural, porque ese acercamiento cultural también nos estará proyectando en otras partes de la región en donde difícilmente tenemos una presencia. Y pienso, por ejemplo, en Afganistán, pienso en Uzbekistán, pienso en Tayikistán e incluso en Kirguistán. Irán, entonces, como puente para esa otra... Como, más que puente, como un punto o una plataforma. Porque, en fin, si el farsi es de utilidad, la terminación están en farsi es el lugar de. Entonces, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, todas esas partes en algún momento fueron partes del Imperio Persa. Y actualmente se habla todavía farsi. Eso me lleva a una de las iniciativas que estamos muy contentos de estar llevando a cabo en colaboración con el Colegio de México, que es la traducción del libro Historia Mínima de México al farsi. Una gran cosa. Eso nos va a permitir no solamente un punto de contacto
con esta gran ascendencia cultural mexicana. De proyección, desde luego. También que nos empiecen a conocer más en Irán, pero también en estas partes donde alguna vez se habló persa en las cortes, como en India, en la corte de los mogules, Sí. y actualmente todavía se habla este idioma tan poético. Ahora, en el ámbito económico, ¿por qué es importante la relación? Irán es el mercado más grande de Medio Oriente. Son 80 millones de habitantes. El promedio de edad de la población es muy parecido al de México, poco menos de 30 años. Es una población joven. Es una población joven con un alto nivel de educación o de alfabetización. Pues es una población que requiere, por supuesto, comida, vestidos, servicios. En fin, es un mercado muy atractivo y, repito, es el mercado más importante, más grande de Medio Oriente. Ahora, si empezamos a considerar también que es Irán un punto de cruces, pues reitero nuevamente, puede ser una plataforma muy interesante en principio para nuestro comercio, pero también ulteriormente para las inversiones que podamos comenzar a generar de aquí para allá. Actualmente el flujo o la balanza comercial entre los dos países es casi nula. Sí, Estamos hablando del ámbito de millones de dólares, es. ni siquiera de cientos de dólares. ¿Y cuáles son los rubros que nos ofrecen esas oportunidades para explotar mutuamente nuestros mercados y nuestros... Bueno, del lado de México, nuestro desarrollo económico y nuestro interés. Del lado de México, recordemos que en los últimos años hemos devenido una potencia exportadora. Solamente para darle una idea, lo que México exporta en manufacturas en un año es lo mismo que exporta el resto de América Latina en su conjunto. México tiene celebrados acuerdos de libre comercio, 12, si no mal recuerdo, 12 acuerdos de libre comercio con 46 países. Y eso, bueno, pues implica un andamiaje exportador muy robusto, muy robusto. Y desde esa perspectiva, bueno, pues un área en la coyuntura actual que puede ser natural para nosotros es la exportación de autopartes o la exportación de televisores de plasma. México también es el principal receptor de inversión extranjera directa en materia de alta tecnología. Ahí también tenemos mucho que exportar. Anteriormente, México tenía una presencia fuerte en Irán en el ámbito de los electrodomésticos. MAVE estaba presente casi en cualquier cocina iraní. Fue un terreno que perdimos y que podríamos volver a ganar. México también estuvo presente en la venta de oleoductos, los tubos sin costura. También es un terreno susceptible de ser reconquistado. Y en el ámbito de los perecederos, bueno, estamos incursionando en los productos halal, la carne halal. Sí. Y en el caso concreto de Irán, y perdón, con esto termino la referencia, se sorprendería el público mexicano de saber que uno de los platillos más típicos de Irán lleva el nombre de México, sorate mexiquí, que son los esquites. Los esquites se consumen en Irán y tienen el nombre mexicano, es decir, maíz mexicano, sorate mexiquí. Entonces, hay muchos puntos de similitud que podríamos explotar, como es incluso la gastronomía, que no solamente nos acercarán culturalmente, sino que también nos ayudarán a promover un comercio mucho más robusto, pues en los diferentes sectores, tanto de manufacturas como de perecederos. Y eso es fundamental porque además se relaciona estrechamente con los objetivos de nuestra política exterior desde hace varios años, que es el de diversificar aún más, profundizar la diversificación de nuestro comercio y nuestras inversiones. Antes de salir, de dejar el rubro económico y de inversiones y comercio, embajador, en el ámbito energético, que es algo que nos interesa mucho a ambos y en el que tenemos bastante presencia los dos países, ¿existe o se está previendo algún tipo de coordinación en materia petrolera y de energía en general, o petróleo y de precios entre Irán y México? Diría que está en proceso un diálogo, los dos países como exportadores, productores y exportadores. Irán es el cuarto en materia de yacimientos petrolíferos a nivel mundial y es el número 2 en materia de reservas de gas. Es decir, Irán tiene un potencial brutal. ¿Es un jugador importante en el mercado petrolero? Sí. ¿Es un jugador con el que necesitamos estar dialogando sobre este tema? Sí. ¿Hemos iniciado un diálogo? Estamos comenzando. Eso me lleva al tercer punto,
la necesidad o la conveniencia de continuar profundizando nuestro diálogo político. México e Irán se conocen, pero tienen que reconocerse como potencias culturales, como actores dinámicos en el ámbito económico internacional, pero también en el ámbito político. Y vaya que debemos reconocernos y conocernos aún más o mucho mejor, porque bueno, usted seguramente se ha topado en nuestro país, como yo, como muchos analistas o interesados en el tema, que nuestro país se sigue percibiendo a Irán, se le sigue confundiendo con un país árabe, ¿no? Como me imagino que también en Irán todavía pueden prevalecer subsistir algunos estereotipos con relación a México o a su cultura, ¿no? A la imagen de lo que es o son los mexicanos. Efectivamente, conocemos poco el uno del otro. Así es. No obstante que tenemos años de tratarnos, necesitamos conocernos, y de ahí también la importancia pues de estas visitas, de las actividades culturales, si me permite el comercial, que ha venido realizando la Embajada a mi cargo durante estos 2 años, también las expediciones o excursiones comerciales en estos 2 años, ya han ido 7 delegaciones comerciales a explorar el terreno, y bueno, un diálogo político que empieza a desarrollarse en diferentes áreas, que será muy importante, particularmente teniendo presente lo que referíamos en un principio, el contexto internacional, lo que usted comentaba, esta reinserción de Irán al mundo, pues a la comunidad internacional, pero también la voluntad y la disposición de la administración de los 2 países, tanto de Irán como de México, por vincularse, por relacionarse. De manera consistente y a largo plazo, digamos, ¿no? O sea, desarrollar, que exista justamente la voluntad es un factor fundamental para que haya continuidad en las políticas, ¿no? Entre nuestra relación bilateral. Y justamente, embajador, hablando del tema político, sabemos que Irán es un gigante no solo por su tamaño geográfico, sino además porque es un actor regional, una potencia regional de primer orden, que tiene intereses e influencia en 3 subregiones, la región o subregión del Golfo, la subregión de Asia Central y la también subregión del Próximo Oriente. Esto es, estoy pensando en los territorios palestinos, Líbano, Siria, básicamente. Entonces, México tiene en su formulación o en la formulación de su política exterior hacia Irán, en su relación con Irán, una lectura de Irán justamente como actor, una lectura que vincule a Irán con los distintos ejes de crisis que existen en cada una de estas subregiones. Tenemos esta visión integral de Irán, o más bien parcializada, digamos, lo económico no lo vinculamos o no lo asociamos a un análisis de no sé, de elementos o de preocupaciones de seguridad o de las relaciones de Irán con otros países o lo que está haciendo en otros países, etcétera, con los que también nosotros tenemos relaciones. ¿Tenemos esa lectura global comprensiva de lo que es Irán en las distintas subregiones? Claro, me parece que la pregunta sería reformulada o afinada. Si nosotros encontramos en Irán un actor importante, un actor de peso en la región, definitivamente. De ahí la importancia, la conveniencia de desarrollar este diálogo en los 3 niveles, en el marco en el que este país también ha manifestado su disposición a abrir el diálogo, no solamente en el ámbito de las cuestiones nucleares, más recientemente lo ha venido diciendo en los foros multilaterales, está abierto a dialogar, escuchar, entender. Y por supuesto a México debe interesarle, repito, porque finalmente es un país que cuenta y que pesa en su región, porque ese peso y esa voz también tiene repercusiones no solamente en el ámbito regional, sino también en el ámbito multilateral, en el ámbito internacional. Por eso México dio la bienvenida de los primeros, debo decir, al acuerdo alcanzado entre el denominado G5+1 e Irán sobre la naturaleza del programa nuclear iraní. México también fue el primer país que envió al funcionario de mayor alto rango a Irán, de América Latina, después de suscrito el acuerdo nuclear iraní. Y estos elementos hablan mucho de esta labor de reconocer
el peso y el papel de un país en su región, pero también de reconocer, en la mejor de las tradiciones mexicanas, la solución pacífica de controversias, a través del diálogo, la diplomacia. Creemos que es un muy buen contexto también, repito, también por eso creemos que este es un momento propicio para consolidar y profundizar nuestra relación y diálogo con este país. Desde luego, y un buen contexto también para que México ponga en práctica todo ello, todos esos mecanismos que nos han dado tanto prestigio a lo largo de nuestra historia como Estado independiente, en nuestra política exterior, en nuestra diplomacia, y justamente sin salir del ámbito multilateral. Coincidencias con Irán tenemos muchas. Irán, por ejemplo, como México, ya hablamos del tema del desarme, del tema nuclear, pero también Irán como México enfrenta problemas importantes, serios, y que no van a desaparecer lamentablemente, sino que quizá vayan aumentando en materia ambiental y el manejo de recursos no renovables. Ahí también ha encontrado usted coincidencias. Podemos también empezar a profundizar más el diálogo y la cooperación y mecanismos de coordinación en los foros multilaterales para empujar agendas. Hay mucho punto de contacto, efectivamente, y yo comenzaría, digamos, a nivel de terreno. Y le doy un ejemplo. Hemos suscrito ya un memorando de entendimiento en materia de cooperación en asuntos laborales. No. ¿Por qué? Porque tenemos características similares. El sistema social mexicano llama la atención al sistema de seguridad social iraní. Entonces se ha establecido ahí un memorando de entendimiento que establece el marco a través del cual podrá cooperarse e intercambiarse experiencias en ese sentido. Un segundo campo es el que está en curso de concretarse en materia estadística. México, y seguramente la audiencia lo sabe, cuenta con uno de los institutos de mayor calidad en materia estadística a nivel mundial. Irán no es el primer país en reconocer esto. El INEGI, organismo autónomo, pues ha apoyado incluso algunas labores y programas de Naciones Unidas. Entonces hay un proyecto también de memorando en curso para colaborar en ese aspecto. Hay otro aspecto también que llama la atención de Irán, y es el Coneval. Este sistema de evaluación de políticas sociales también interesa mucho a Irán. Entonces se empiezan a identificar esta serie de áreas en donde encontramos puntos en común, en donde podemos aprovechar las experiencias el uno del otro, pues para mejorar el sistema. El tema que usted comenta, medio ambiente, definitivamente. En las diferentes visitas que ha habido, tanto de miembros, representantes del Poder Ejecutivo como del Grupo Legislativo, se ha abordado el tema. Por supuesto que hay interés también de conocer cómo ha hecho frente México al tema de la contaminación. No voy más lejos, el tema de el uso y la preservación de los recursos hídricos, que es un tema acuciante en Irán. Entonces, yo confío que en el futuro próximo podamos también encontrar temas y mecanismos particulares para abordar estos problemas que no son comunes. Y todos estos temas finalmente se relacionan con esto que decíamos al inicio, que usted mencionaba, la importancia de conocernos. Una manera muy importante, directa, de conocer a una población, a su historia, es justamente a través de la lengua. Estamos haciendo estos esfuerzos con su ayuda y su presencia ya, como fue el más reciente, el de traducir la nueva historia mínima de México al farsi. Y en este mismo ámbito del cultural, científico, tecnológico, ¿qué otras avances o convenios en materia de intercambio cultural se tienen en puerta o se están vislumbrando? Porque eso además me hace pensar en otra cosa que usted dijo, que es la juventud de nuestras poblaciones. Hay interés en México, más allá de la ignorancia sobre Irán, sí, de algunos sectores en general, se tiene, y sobre todo las nuevas generaciones, interés en esa región en general y en un país como Irán en particular. Yo me pregunto si ocurre lo mismo en Irán, con sus jóvenes con los que usted ha podido conversar en el marco o en los espacios universitarios o en otros recintos.
¿Les interesa México? ¿Cómo nos perciben en el ámbito latinoamericano? ¿O nos asocian más con Norteamérica? ¿Cuál es la percepción general que se tiene del país? Eso me lleva a una segunda pregunta. Si usted observa mayor interés por parte de ellos por nuestra lengua, por el español, si les interesa hablar el idioma y si entienden la importancia de esa lengua. Comienzo con este último punto que usted refiere, el idioma. Para mi grata sorpresa he encontrado un buen número de jóvenes que estudian o hablan español. Por las razones que se quiera, en fin, si en algún momento varios de ellos han pensado o piensan ir a estudiar un posgrado a España, el hecho es que hay una población creciente interesada en el idioma español. Y esto, repito nuevamente en el contexto actual, que es el que me ha tocado vivir en el terreno, ha llevado también a estos jóvenes o a esta población a tener un interés, diría yo, una curiosidad incipiente por México. México les llama la atención. México es exótico. ¿Cómo puede resultarnos Irán también a nosotros? Es decir, igual, de los grandes flujos de turismo que empiezo a ver, mexicano, que empiezo a ver yo en Irán, está esta característica de curiosidad, de voy a ver qué es. Yo creo que debemos fomentar esa curiosidad por reconocernos. Por supuesto, empezamos por el idioma. Por eso, una de las actividades que hemos promovido desde la Embajada ha sido participar en la Feria Internacional del Libro de Teherán. Una de las más importantes. Probablemente la más importante de Medio Oriente actualmente. En 2015 logramos contar con la participación de 7 universidades y centros de educación superior mexicano en esta feria, incluido el Colegio de México, debo decir. Universidades tanto públicas como privadas que, reaccionando a la invitación de la Embajada de México en Irán, presentaron parte de sus colecciones editoriales durante la feria, que dura 10 días, y al término de la cual decidieron donar estas colecciones a sus homólogas iraníes. Debo subrayar aquí el gran entusiasmo que esto causó. Fue un gran gesto que denota el interés o esta curiosidad por aproximarnos y conocernos. También, en el marco de esa feria, logramos llevar a uno de nuestros grandes poetas contemporáneos, como es Aurelio Aciañ, y bueno, realmente empezamos a tener un diálogo en el ámbito de la literatura, donde los dos países tienen corrientes riquísimas de qué hablar y qué compartir. Entonces, eso a mí me anima mucho a continuar sobre ese terreno. Este año, por supuesto, participaremos en la Feria Internacional del Libro. Lo haremos quizá de una manera mucho más robusta. No anticipo todavía lo que está en proceso, pero confío que todo cuaje bien y ya tendré, espero, la oportunidad de reportarles el éxito de este otro evento, en cuyo marco haremos la presentación de la traducción al farsi de la Historia Mínima de México del Colegio de México. Excelentes noticias, embajador, y debo decir que, como el público después de escucharnos seguramente también reconocerá, que esta curiosidad y este interés mutuo está creciendo y se mantendrá gracias a la labor de representantes diplomáticos como usted, de su interés por ahondar, por trabajar en acercar a estos dos pueblos y a estos dos gobiernos, y de esa manera también darnos o devolvernos proyección y prestigio en el sistema internacional y en esa región, en Medio Oriente en particular. Así es que le agradezco mucho eso, y le agradezco también, desde luego, a nombre del Colegio de México y del Centro de Estudios Internacionales, el habernos dado de su tiempo para esta conversación tan rica, informativa e instructiva. Muchas gracias. El agradecido soy yo, y espero sea de utilidad, y por supuesto me reitero a sus órdenes en Teherán. Muchas gracias. Gracias.